Hola cajetitas con churro, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Caje y bienvenidos a mi canal Cajeta Churro y bienvenidos a este nuevo video que hoy vamos a hablar sobre un podcast. Hoy tenemos un podcast para aclarar todo de mis personajes originales o llamándolos de otra forma OCs, porque sí, realmente esto me di cuenta al hacer una playlist de mis personajes o playlist de videos para el concurso, que punto y aparte. Recuerden, sí que estoy organizando un concurso de dibujo donde el primer premio es una tableta gráfica y el otro son plumones, que justamente la dinámica consiste en hacer dibujos que tengan con temática al canal o estar cosas de acuerdo al canal. Así que yo al hacer estos playlists en estas semanas me di cuenta de que sí hay videos hablando sobre mis OCs, pero realmente no hay el video donde se aclare todo. Porque, aclaración, yo en mi canal obviamente hay personajes principales porque yo tengo una historia desde hace años. Yo creo que desde que tengo 15 años y mi idea principal obviamente es hacer un webtoon o webcomic. Lo que pasa es desde que entré a la universidad pues he estado muy ocupada. Hace unos meses apenas me gradué, pero pues aún así realmente es mucho trabajo. Y entonces decidí hacer este video para aclarar o pues decir algunas cosas del lore de la historia de mis OCs, porque realmente desde hace mucho hay varias personas interesadas y me da mucha pena no poder decirles, porque obviamente digo, no, es que tengo que publicar el webtoon, pero ya realmente no sé cuánto vaya a publicar el webtoon. Ahorita tengo en el guión hasta el capítulo 30, ya tengo dibujado el prólogo, el capítulo 1, y en estas semanas me voy a dedicar a dibujar los primeros capítulos. Y se supone que ya hasta cuando tenga el capítulo 5, el capítulo 10 más o menos, ya lo empezaré a subir. Pero hasta entonces, después de muchos dibujos, mejor decidí hablar sobre el OC de mis personajes. Igualmente yo creo que esto les va a ayudar como para el concurso, la dinámica del hashtag Cajemaratón, porque después de todo igual pues ustedes pueden dibujar a mis personajes si ustedes gustan. Entonces bueno, vamos a comenzar. Y simplemente en Instagram, si ustedes no me siguen en Instagram, síganme. Hice una historia para que ustedes me dejaran sus preguntas acerca de mis personajes. Y aquí en este podcast vamos a vamos a responder las preguntas. Pero primero que nada, vamos a hablar sobre lo más básico, ¿ok? Primero, bueno, obviamente al ser un podcast, por favor preparen sus palomitas, su agua, póngame de fondo, lo que sea. Bueno, empecemos. Primero que nada, para que ustedes deben que entender la introducción. Mis personajes principales o los personajes principales de la historia son mis personajes Caje y Churro, que a cada rato los dibujo para mi canal. Luego hay otros personajes principales que por ejemplo son Alejandro, Madre, Gael, Roberto. Y bueno, igual hay un personaje que se llama Minicaje, pero realmente no es principal. Ok, la mayoría son mis personajes, realmente excepto por el personaje Alejandro, que es de mi amiga Yumiko Art, de Art, que ahí está su Instagram, porque al hacer Alejandro y Churro en el mismo año, hicimos un acuerdo de que ellos dos fueran pareja, ¿ok? Entonces yo a la hora de decidir hacer un webtoon, ella me dio como permiso de que Alejandro apareciera en el webtoon, en la historia. Entonces en sí Alejandro sí se convierte como que una llave principal para la historia, porque después de todo es la pareja principal del personaje principal y son la pareja principal, ¿ok? Otra cosa que igual que aclarar, ¿de qué trata la historia? ¿Qué genera la historia? Entonces aquí agárrense los pantalones. Primero que nada, yo hace unos mesecillos de una seguidor recibí un comentario que es de Itzel. Hola Itzel, ¿cómo estás? Que me había preguntado sobre de que ella o él tenía una teoría de que sí, mi historia trataba de dimensiones alternativas, y yo le dije no te lo puedo explicar, pero realmente sí me dio como mucha pena. Entonces ya en este video lo super confirmo. Sí, la historia trata de eso. La historia trata de dimensiones y viajes en el tiempo. Ya pa' qué. Y las categorías de qué trata la historia es de ficción y romance. Simplemente eso. Y algo de fantasía, eso sí. Ficción, romance y fantasía. De eso trata la historia. Ahora les voy a leer un poquito de la hipnosis, el resumen de la historia, para que ustedes más o menos vean de qué trata, de cómo va la onda. Que va así, que aquí lo tengo en mi archivo de
de Word del guión. Y aquí dice: una historia donde habla sobre variantes de diferentes dimensiones de una misma persona conviviendo entre sí, todo debido a un trágico accidente causado en la última dimensión, la dimensión Z, ya que estas están formadas de la A a la Z, causando errores y fallas en sus variantes y sus respectivas dimensiones. Acompaña a Kaji Churro y más variantes de ellos a conocer su lado de la historia y así comprender qué pasó y cómo solucionarlo. Sí, esta es la historia. Sí, esta es la sinopsis de la historia, pero no se preocupen, realmente hay mucho más que eso. Realmente la historia hasta ahorita se tiene planeado que sean tres temporadas. Escúchame bien, 3. Y igual, todo esto igual se hice más universos alternativos que, bueno, ustedes ya se habrán dado cuenta, ¿no? Porque igual en mi canal dedico como que videos para contar historias de universos alternativos, demasiados. Entonces, bueno, literal, esto habla la historia, así es. Qué suspenso, arre. Bueno, antes de empezar las preguntas que ustedes me dejaron y contestarlas, igual quiero hablar sobre el dibujo o lo que están viendo de fondo. Se supone que están viendo como que un proceso de animación que lo grabé desde Clip Studio Paint. Literal es que estoy haciendo una animación para un TikTok / un reel, porque yo que tenía ganas de hacer un reel animado, pero la verdad no tuvo tanto éxito. Literal creo que fue uno de mis TikToks con menos como que pegué. Y yo entonces me tardé como una semana para que nadie lo viera, pero it's okay. Para eso está YouTube y aquí lo voy a subir como el proceso. Y al resultado final van a ver cómo terminó el TikTok con la edición y todo, ¿ok? Igualmente esto tiene que ver obviamente con la historia, por eso lo puse aquí, ok, ya después de hablando de esto, vamos con las preguntas. Azar.design pregunta: ¿cómo se te ocurrió crearle una playlist a cada personaje tuyo? Es muy fácil. Bueno, para explicar, en mi sección de playlist aquí en mi canal tengo pues varias playlists de mis videos y lo que sea, pero aparte igual tengo como que nombres de mis personajes de playlist que tienen diferentes canciones, porque yo decidí hace como que unos mesecillos crearles una playlist conforme las canciones que yo elegí o que se me hicieron buenas de su lore, porque después de todo, todas estas canciones que están escuchando me ayudaron obviamente a crearles todo, porque yo en mi proceso de creativo de hacerle las historias, la música es importante, primordial, o sea, la música para mí es muy importante. Entonces yo desde hace, que les digo que la historia tiene como hace 5 años, escuchar estas canciones me ayudó mucho para crearle no solamente la historia, igualmente su personalidad, sus miedos, sus traumas. Entonces literal para desarrollar todos los personajes, igual sus relaciones entre ellos, me ayudó mucho las canciones que están aquí en las playlists, igual a la hora de crearlos para que tenga como que más organizado todo. Hasta lo organicé como que en orden cronológico, depende de la historia del personaje. Algunos tienen muchas canciones, algunos muy pocas. Por ejemplo, creo que Churro ya va para las 100 canciones, ya tiene como 90 canciones y los demás personajes tienen a lo mucho 20. Entonces ya verán que el personaje principal o que se trata más alrededor de Churro, obviamente. Pero bueno, realmente las canciones, de hecho creo que la primera canción de Churro me ayudó un montón para crearle su historia. Pero eso, o sea, si quieren como que entender un poquito más a mis personajes, si tienen curiosidad, vean las playlists. Literal, estas canciones me ayudaron un montón durante todos estos años. Y más, por ejemplo, cuando yo iba a la universidad y yo vivía muy lejos de ahí. Por ejemplo, en el camino escuchar las canciones y de dar como un repaso. Ahorita me ayuda mucho que estén ordenadas y a la hora de escribir el guión me ayuda un montón, me da un parotote al querer como que escribir al personaje o saber qué hay en la mente del personaje, ¿ok? Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que es de Itzel Dubhab, que pregunta de algo de lore de Lisbeth. Que esto es bueno, es una pregunta muy buena. Después de todo, yo creo que Itzel es una de las personas que está más interesada de mi historia y obviamente hace teorías y todo, entonces te quiero mucho, Itzel. Y obviamente, pues hablando de Itzel, obviamente ella o él, no sé, creo que es ella, iba a saber quién era Lisbeth. Porque obviamente, como dije anteriormente, sí, mi historia pues, tiene algunos personajes principales,
Pero en sí, en todos los personajes que aparecen en la historia sí son como 20, 30, 50. La verdad no los he contado, pero sí aparecen como que muchos personajes en la historia, demasiados. Uno de ellos se llama Lisbeth, que es una de las ex de Churro. De hecho fue la primera novia de Churro y realmente se carga un lore impresionante. Por eso realmente yo creo que el lore de Lisbeth, bueno, de hecho se llama, el lore en general, lo que pasó en ese momento se llama los 1800. Se llama el lore de los 1800 o la historia de los 1800 y literal habla de casi que es una historia totalmente diferente a la que vamos a hablar, porque sí, la historia habla a partir de que Kage y Churro se conocieron, pero obviamente hubo otras cosas que pasaron mucho antes de eso y literal abarca casi muy diferente, porque por ejemplo en la historia de Kage y Churro igual habla como cosas como muy fantasiosas y hasta de comedia, cosa que por ejemplo en el spin-off podríamos decirlo así de los 1800 nada que ver, realmente es algo muy serio. De hecho la historia es casi que como novela seria. Aparte igual cuando siento que a la hora de dibujar ese arco de la historia utilizaré colores muy fríos, o sea, realmente cambia totalmente. Y hablando de Lisbeth, yo al crear este personaje me basé mucho en el personaje de Eliza Hamilton, que es del musical Hamilton. Entonces yo creo que si quieres como que entender un poquito más de la personalidad de ella, literalmente si entiendes o te gusta mucho a Eliza Hamilton, yo creo que ahí la tienes. Realmente Lisbeth es una persona muy amable, o sea, realmente es de las personas más bondadosas, honestas, de las que te trata de ayudar o lo que sea en la historia. Y ya nada más voy a contar eso. Y luego igual otra pregunta de Itzel Dubhap. Pregunta el lore de Isabel, que es una muy buena pregunta, pero no te la voy a contestar. ¿Por qué? Porque haz de cuenta de que en el mes de enero yo voy a un curso, iba a un curso de inglés. El profesor de inglés nos encargó escribir una historia que sea parecido al arco de Robin Hood. Y a mí luego lo asocié con el arco de Isabel y Churro, que Isabel igual es una de las exnovias de Churro. Y igual es un arco totalmente diferente que el de 1800 y el de Kage y Churro. Entonces yo decidí escribirlo. Y ahorita... pero realmente sí es algo largo. Por ejemplo, el escrito que entregué, creo que son 14, 15 capítulos. Entonces sí es algo largo, pero a la hora de ahorita que estoy escribiendo el guión, tengo que acortar el lore de Isabel, ¿ok? O sea, el arco de Isabel lo tengo que literal acortar como en un episodio. O sea, los 14 que entran lo tendré que cortar en uno. Entonces, pues para no sentirme tan culpable, decidí aquí ya publicarlo. O sea, literal, publicar por primera vez como que un escrito totalmente canon de la historia. Y subirlo. Aquí en la descripción está un pequeño, el escrito que entregué al profesor. Realmente quiero obviamente traducirlo al español, pero si no me dio tiempo de traducirlo al español, pues aquí está lo que le entregué al profe, que está en inglés, pero ustedes pueden usar el Google Translator. Pero bueno, en español, en inglés da lo mismo. Realmente yo siento que a mí me encanta porque esta historia la que escribí, porque yo creo que ustedes se van a sorprender, porque obviamente abarca personajes nuevos para ustedes. Obviamente los únicos personajes como recurrentes van a aparecer Churro y Madre. Y no, o sea, ustedes van a ver, igualmente van a ver lo que hizo el Churro. Una de las cosas, o sea, no fue lo que hizo, fue una de las poquitas cosas, muchas cosas, de los errores que cometió él. Y cómo termina la historia para comenzar otra. Así que sí, más o menos para que vayan como que pensando qué pasó, qué diablos Kage. Aquí está. De hecho, en la descripción está tanto el link del universo de los vampiros, porque otra vez yo con los de los vampiros, pero realmente sí tiene que ver con el canónico, porque por ejemplo, yo... voy a admitir, yo en la historia de los vampiros les he estado metiendo spoilers de la historia original, porque por ejemplo la relación que tienen algunos personajes en esa historia de vampiros tiene que ver con la relación que se tiene en la original, o hasta algunos actos. Por ejemplo, si X personaje quiere hacerle daño a X personaje, es porque realmente en la historia original lo quiere así. Entonces pues sí,
Si quieren igual entender un poquito de los universos alternativos, ahí está el lore de los vampiros y también el lore de Isabel, que es totalmente canónico de lo que pasó. Bueno, ya. Luego, otra preguntita que pregunta Beckmos. ¿Qué te inspiró a crear la historia de tus personajes? Realmente es muy buena pregunta y pues fue rarísimo de qué me inspiró a crear la historia. Porque bueno, para que darles en contexto, todo empezó cuando yo iba como que en primero de preparatoria. Yo simplemente creé a Churro porque bueno, acá yo ya estaba creado desde hace mucho. De hecho, mira, aquí está uno de los primeros dibujos que hice digitales de Kage, que simplemente fue porque quería hacerme como que obviamente un avatar, ¿no? Y eso fue literalmente me dibujé como si fuera así. En ese entonces sí me parecía. Ahorita ya no me parezco a la Kage, porque en ese entonces sí tenía pelito de honguito, tenía fleco. Me puse una sudadera café y negro porque era súper fan de Final Fantasy, entonces, y era de Freddy, entonces ahí me puse la sudadera. Y luego al entrar a la preparatoria me dio curiosidad de cómo sería el gender bender de Kage. Entonces hice a Churro, creé los bocetos primeros de Churro y al instante me encariñé demasiado con el personaje, demasiado. Realmente me da hasta tristeza porque ahorita actualmente no tengo los primeros bocetos, o sea, los primeros bocetos que hice de Churro no los tengo porque me los rompieron. Realmente eso quiero hablar de otro video, creo que de la siguiente semana voy a hablar de eso, pero bueno, X. Me encariñé mucho con Churro desde el primero. Entonces mi mente empezó a hacer como una fantasía. Porque eso sí, yo soy una persona muy fantasiosa desde siempre. Muy fantasiosa, muy esquizofrénica, por así decirlo. Entonces mi mente empezó como que crear como que una fantasía donde Kage y Churro les gustaba como crear como que estaban en un foro. Y ahí creaban como que historias para subir a YouTube o hablaban de story times. De hecho, justo por eso a veces como que subo pequeñas animatics. Por ejemplo, el último fue de las tijeras, porque esa era mi idea principal, de Kage y Churro hablando de story times. Entonces, luego después de que se terminan, literal pues van... dejan como que el foro y viven en una misma casita. Kage y Churro viven en una misma casita y conviven entre ellos. Luego la historia de Churro se iba a tratar de que él se dio cuenta, o él ya sabía que no era un personaje existente. Entonces eso le iba a crear una crisis al no tener historia. Y eso justamente, la historia de Churro era no tener historia, ¿ok? Yo sé que hasta tal punto suena como hasta una buena hipnosis, ¿no? De todo esto. Todo cambió hasta que yo tuve un sueño, igual por preparatoria, y todo cambió, literal. Ese sueño hizo que creara las 3 temporadas, el spin-off, 20 universos alternativos. Ese sueño me cambió la vida, por así decirlo. Lo que pasó, ese sueño, igual para explicar, yo no sueño a menudo hasta la actualidad en soñar con mis personajes. Yo de hecho cero sueño con mis personajes, tengo otros sueños. Yo siento, o siempre me he dado la explicación de que no sueño con mis personajes porque siento que ellos son más del lado consciente que el inconsciente, ¿sabes? Pero bueno, ese día soñé que eran mis personajes. Yo soñé que estaba con Kage, no, que yo era Kage y estaba con Churro, pero éramos igual como dibujitos animados, no live action. De hecho, justamente porque soñé que éramos del estilo cartoon, en ese entonces pues me dediqué a tratar de dibujarlos como me los imaginaba. De hecho, justo hasta ahorita, 6 años después, ya puedo dibujar mi estilo justo como lo soñé ese día, porque realmente todos estos años tratando de dibujar cartoon como ese sueño y no me salía. Bueno, el punto, soñé que yo era Kage y estaba junto a Churro, y de la nada pasaron como pequeñas aventuras, porque de la nada el Churro me estaba guiando. Bueno, yo al ser Kage me estaba guiando como que a varios viajes. Por ejemplo, de que de la nada estábamos en Egipto, había mucha arena, luego algo de piratas, y luego, o sea, literal casi dimos una vuelta al mundo. Y era muy rápido, porque luego me explicó de que él era pues un viajero en el tiempo y podía viajar en el tiempo. Y yo pues, me vi bien confundida, porque aparte en algún cierto punto del sueño soñé que había
otros churros, o sea, otras personas de él, de que había varias como variantes, ¿no? O sea, había muchas versiones de él. Entonces yo como Kage estaba muy confundida y entonces yo le pregunté pues qué onda. Entonces me dijo él de que es que te debo que decir la verdad. Entonces viene él y me presenta a una señora y me dice, mira, ella es mi madre, me dice, y es una señora pues muy alta, tiene tacones, tiene chonguito, usa lentes. Y de la nada estamos como en una máquina del tiempo que es blanca. Y me dice, mira, esta es la máquina del tiempo de dimensiones. Y pues aquí. Y yo me sorprendí tanto que me desperté. me desperté. Y ahí empezó la historia. Obviamente en ese día me quedé bien pasmada. Porque yo me quedé en esos sueños que dices, ¿qué pasó después? O sea, me quedé en ese así de que quiero saber qué pasó después. Entonces yo estaba así con los ojos cuadrados ese día. Yo estaba como que muy impactada. Entonces, en ese entonces, del 2017 creo, era muy común, eran muy famosos los que se llaman animations memes, que eran como por ejemplo pequeñas secciones de canciones donde se hacían animaciones de cualquier personaje, y yo era súper fan, ¿sabes? Yo actualmente tengo la idea de hacer un animation meme porque yo siempre quise hacer uno. Entonces, había en ese entonces un animation meme que se llama Good in Me o Good in Me, creo que es Good in Me. Bueno, aquí está la canción. Escucho esto y de la nada se cuenta que mi cerebro hizo como continuación. O sea, yo aún estaba despierta, ¿sabes? Pero con esa canción y eso me hizo que como que diera la continuación de la historia. Y me explicó cómo era la relación de churro y madre. Y me dio, o sea, ahora sí me dio lo que actualmente es canónico de cómo se conocieron. O cómo, literal, la historia. Me dio la llave de la historia. Y literalmente todo fue como inconsciente. Entonces, literal es como si pasaran una película. O sea, yo creé mi historia como si pasaran una película en mi cabeza. Entonces yo realmente me emociono o me sorprendo cuando pasa una cosa que no pensaba que iba a pasar. O igual los plot twists. Entonces yo dije, guau, qué bueno. Entonces sí, o sea, en resumen, yo creé la historia por el sueño que tuve y por esa canción, que de hecho si vas a la playlist de Churro, la primera canción de Good in Me, ahí está. Porque esa canción es gracias a que tengo toda esa historia. Y obviamente después de escuchar más canciones, pues le fui agregando. Si es que siento que esta historia desde siempre fue un rompecabezas muy grande que yo tenía que armar. Y obviamente las canciones y cosas me ayudaron demasiado como que a armar el rompecabezas. Entonces ya al final se terminó siendo un rompecabezas demasiado grande. Pero yo siento que les va a gustar la historia. O sea, está muy... como que está muy buena. Y aparte algo que se le caracteriza a la historia es que puede tener muchos giros de la nada. O sea, demasiados giros. O sea, por ejemplo, un personaje que se presentaba bueno puede ser totalmente de la nada a la otra temporada. Puede girar con su moralidad, ¿no? Entonces está bueno. Pero bueno, ya, es eso. Eso me inspiró a crear la historia de mis personajes. Pero bueno, otra pregunta me pregunta Alet _ 193. Hola Alet, ¿cómo estás? Mi pregunta es, ¿qué es la minicaje? Muy fácil, muy sencillo. Bueno, de hecho no tanto. Realmente todo esto, la minicaje, yo al escribir el guión, fue algo que quise implementar en los primeros capítulos, como su creación y demás. Porque igual siento que la minicaje como que es una excusa muy buena, igual para que vean cómo funciona la magia, ¿no? Algo que olvidé contarles es que igual, aparte de que sí, viajes en el tiempo, dimensiones, igual fantasmas, incluye magia. Entonces, la Kage es la que posee la magia por una libreta mágica. Entonces, pues haz de cuenta de que en los primeros capítulos, practicando a dibujar, porque Kage no sabe dibujar, bueno, en ese entonces no sabe dibujar, dibuja medio feo. Entonces estaba practicando y hizo un pequeño collage de chivis y se dio cuenta, gracias a Churro, que realmente era una hoja de la libreta, o sea, de la libreta mágica. Y cualquier cosa que tú dibujes en la libreta mágica, pues aparece, o sea, sea realidad. Entonces se da cuenta que la Kage hace un collage con un montón de chivis. Y bueno,
de la nada empezó a temblar en la casa porque empezó a llover miniscajes. Sí, ese fue el origen de Minicaje. O sea, empezaron a llover miniscajes como un montón. Y ya pues Caje y Churro tuvieron que darlos en adopción, pero se decidieron quedarse una, que la nombraron Junior. Entonces eso. Y un dato curioso de las miniscajes es que nada más su lapso de vida son de 5 años. Y la historia está ambientada en el 2018. Entonces, canónicamente las miniscajes estarían oficialmente extintas. Actualmente, en el 2024, oficialmente están extintas. Capaz habrá una que dos que vivan 7 años, o no sé. Pero sí están en peligro de extinción las miniscajes en este año. Pero bueno, ya. De hecho, por eso en la outro, cuando aparecen en Galil y Roberto, una de las tumbas dice Minicaje. Pero bueno. Siguiente pregunta. Me pregunta Gema CD01. Dice, me preguntaba si ya le hiciste el test de las 16 personalidades a Churro. ¿Y cuál salió? ¿Qué era? Pues claro que sí. Vamos a hacerlo, vamos a hacer para que igual contestar algunas preguntas del test de 16 personalidades. Así que vamos a hacerlo, let's go. Aquí estamos en el test de personalidad y vamos a ver qué nos salió. Igual nos va a ayudar súper a entender la personalidad de Churro. Bueno, vamos a hacerlo rápido. Haces nuevos amigos con regularidad. Mazo. Dice, dedicas gran parte de tu tiempo libre a explorar temas aleatorios que despiertan tu interés, ¿sí, no? Luego, ver llorar a otras personas puede hacer que te sientas ganas de llorar tú también. No. ¿Sueles hacer un plan de reserva para un plan de reserva? Sí. Él suele hacer súper eso. ¿Sueles mantener la calma incluso bajo mucha presión? Diría que sí, pero realmente a la hora de escribir la historia de vampiros, y meterme obviamente en el personaje, realmente, o sea, cosas que están muy, muy bajo mucha presión, realmente. Por ejemplo, en la historia de vampiros, al enterarse de una noticia que no se esperaba y literal que casi como que le va a cambiar su vida para siempre, lean el hilo de vampiros, se pone a llorar, o sea, se empieza a llorar así horrible, como que un llanto incontrolable, literal es como de wow, por favor dime que no es cierto. Entonces vamos a decir que más o menos el morado. Dice, en los actos sociales rara vez intentas presentarte a gente nueva y hablar con los que ya conoces. A ver, ¿cómo? Rara vez intentas... Pues yo diría más o menos. Realmente a veces es sociable, a veces no. Dice, ¿prefieres terminar por completo un proyecto? Obvio. Dice, eres muy sentimental, mazo. ¿Te gusta utilizar herramientas de organización como agendas? Sí, es muy Churro. Incluso un pequeño error puede hacerte dudar de tus capacidades y conocimientos generales. Sí, es él. ¿Te sientes cómodo acercándote a alguien que te parece interesante y entablando una conversación? Eso le pasa mucho con Alejandro. Con Alejandro creo que por eso se enamoró, porque como que se entienden muy bien. ¿No te interesa demasiado discutir las diversas interpretaciones y análisis de las obras creativas? ¿Te gusta más seguir a tu cabeza que tu corazón? Diría que súper sí, pero a veces, por ejemplo, todo el hilo de vampiros se basa en Churro tomando... Literal, cuando se enamoró de Alejandro, perdió totalmente la cabeza. Entonces, cuando se habla de Alejandro, Churro pierde como que su razón. Entonces vamos a ponerle por acá. ¿Suele preferir hacer lo que te apetece en cada momento en lugar de planificar? No. Rara vez te preocupas por causar una buena impresión a las personas que conoces. Pues realmente le importa poco. ¿Te gusta participar en actividades de grupo? No le gusta. ¿Te gustan los libros y las películas que te hacen pensar en tu propia interpretación final? Pues más o menos, le gustan cualquier tipo de libros. ¿Tu felicidad proviene más de ayudar a los demás a conseguir cosas que tus propios logros? Para nada. Es muy egoísta. ¿Te interesan tantas cosas que te resulta difícil elegir que probar a continuación? No, tiene su rutina. ¿Eres propenso a preocuparte de las cosas que empeoren? Sí. Por el lore, sí se preocupa un montón. ¿Evitas el liderazgo en grupos? No. ¿No eres una persona artística? No, para nada es una persona artística. ¿Crees que el mundo sería mejor si la gente se basara más en racionalidad y menos en sus sentimientos? Sí. ¿Prefieres hacer tus tareas antes de permitirte relajarte? Sí. ¿Te gusta ver discutir a la gente? Un poquito. Bueno, más bien, él le gusta discutir, pero no ver discutir a demás personas. ¿Tiendes a evitar llamar la atención? Le gusta llamar la atención. ¿Tu humor puede cambiar muy rápidamente? Sí, es él.
Pierdes la paciencia con las personas que no son tan eficientes como tú. Súper sí, con la caja pierdes la cabeza. A menudo acabas haciendo las cosas en el último momento. No. Siempre te ha fascinado la cuestión de qué ocurre cada vez de la muerte, si es que ocurre algo. O no, spoiler, ¿qué hago? Bueno, esto. Sueles preferir estar rodeado de otros que solo. Si realmente le gusta estar como que acompañado realmente. ¿Te aburres o pierdes el interés cuando la discusión se vuelve muy teórica? No, le encanta. ¿Te resulta fácil empatizar con una persona cuyas experiencias son muy diferentes a las tuyas? Realmente lo hizo con Isabel, así que le voy a decir que sí. ¿Sueles aplazar la toma de decisiones al mayor tiempo posible? No. ¿Rara vez reconsideras las decisiones que has tomado? Sí, un poquito sí. Bueno, sí, se arrepiente. Después de una semana larga y agotadora, ¿un acto social animado es justo para lo que necesites? No. ¿Te gusta ir al museo de arte? Sí, le gusta pues cualquier tipo de museo. ¿Te cuesta comprender los sentimientos de los demás? Pues un poquito. ¿Te gusta tener una lista de tareas para cada día? Sí, es él. Rara vez te sientes inseguro. Realmente Churro es una persona muy insegura. No, pero te sientes rara vez, entonces yo diría que sí. Evitas llamar por teléfono. Bueno, Churro no es porque no le gusta llamar por teléfono. ¿Sueles pasar mucho tiempo intentando comprender puntos de vista diferentes a los tuyos? Pues no tanto. Entonces acá. En tu círculo social sueles ser tú quien contacta a tus amigos e inicia las actividades. No. Si tus planes se ven interrumpidos, tu máxima prioridad es retomarlos lo antes posible. Sí. ¿Todavía te molestan los errores que cometiste hace mucho tiempo? Sí, demasiado. Rara vez contemplas las razones de la existencia humana o el sentido de la vida. Pues mazo. ¿Tus emociones te controlan más que tú a ellas? No. Bueno, más o menos. Más o menos el Churro es así de la nada. Te cuidas mucho de no hacer quedar mal a la gente, incluso cuando es completo. No, el Churro no le importa. No le importa. ¿Tu estilo personal de trabajo se acerca más a las explosiones espontáneas de energía? No. Cuando alguien tiene una buena opinión de ti, te preguntas cuánto tardará en sentirse decepcionado contigo. Tal vez con la caje, pero bueno, me quiso. ¿Te encantaría un trabajo en el que tuvieras que trabajar solo la mayor parte del tiempo? Sí. Sí, ¿no? Si se lo pregunta, sí. ¿Crees que reflexionar sobre cuestiones filosóficas abstractas? No. No. Dice que no. ¿Te sientes más atraído por lugares con ambientes bulliscos y ajetreados que lugares tranquilos? No, pues le gusta la tranquilidad. ¿Sabes a primera vista cómo se siente una persona? Eso sí, Churro sí sabe distinguir. A menudo te sientes abrumado, sí. ¿Completas las cosas metódicamente sin saltarte un paso? Sí. ¿Te intrigan mucho las cosas tachadas? ¿Qué? ¿Tachadas de controvertidas? Bueno, pues paso. ¿Dejarías pasar una buena oportunidad si pensaras que otra persona la necesita más? No, Lore, no. ¿Te cuesta cumplir los plazos? No. ¿Confías en las cosas que te saldrán bien? Sí. Ahora tu género es hombre. Es arquitecto. Es INTJAT. Y dice que es arquitecto. Y realmente tiene mucho sentido. Demasiado sentido. Mira, aquí es introvertido, un 56% introvertido, 63% intuitivo, 74% pensamiento, 100% juzgador, ojo aquí, 100% juzgador, 60% cauteloso. Sí, miren, aquí hay un montón de información, qué chistoso. Pero bueno, ya sabemos qué personalidad es el Churro. Muchas gracias por tu pregunta. Y bueno, la última pregunta sería por parte de Sofi.dibujos con doble S, que pregunta de ¿se conocen entre ellos? ¿Cómo se conocieron? Que es una buena pregunta, Sofi, muy buena pregunta. Y realmente quiero contestarte que en sí todos los personajes principales, por ejemplo, Caje, Churro, Madre, Gael, Roberto, Alejandro, lo que sea, y Gael, todos se conocen entre ellos, o sea, todos se conocen entre todos, por así decirlo. Por ejemplo, Caje y Churro conocen a Gael, Gael conoce a Madre, Madre conoce a todos, literal conoce a todos, hasta Roberto conoce pues a Caje y Churro y hasta conoce a Madre, o sea, sí, Roberto sí sabe quién es Madre, incluso. Entonces, literal, todos se conocen entre todos, pero
la pregunta es del cómo se conocieron. Realmente todo es raro. Iniciando que Kage y Churro se conocieron por una situación. Literal, no estaba planeado. Haz de cuenta que Kage de la nada se encontró... Bueno, fue porque averiguó de cómo sirve su libreta, ¿no? Entonces de la nada se encontraba en una ciudad fantasma que se llama La Burbuja. Que es una ciudad fantasma, y se encuentra con el Churro en un día lluvioso, y los dos se dan cuenta que están solos, que no tienen a dónde ir, y pues encuentran una casa donde pues están obligados a vivir juntos. Y así se conocieron Kage y Churro, y más graciosamente donde se conocieron Gael y Kage y Churro. Literal, ahí fue muy gracioso porque literal háganse cuenta de que pues Gael trabajó en un hospital psiquiátrico. Entonces ahí viene la Kage y Churro pues a preguntar, ¿no? Bueno, más bien porque ellos justo tenían la misión de encontrar o buscar o conocer a Gael. Entonces lo encuentran, más o menos le explican qué onda, y Gael lo primero que piensan es de que, mira, estos dos están locos, están dementes, miren, aquí está su cuartito para que se vayan a una cita psiquiátrica, a mí no me molesten, ahorita estoy muy ocupado, gracias. Y así se conocieron. Así se conocieron. Y luego Roberto y Gael lo explicó en el AU de Gael y Roberto. Literal se conocen porque Roberto entró en un ataque de pánico, un ataque de ansiedad. Entonces empieza a tener una discusión con los doctores. Él se tira al suelo y Gael pues entra a calmar la situación. Y Roberto pues está agradecido porque como que ya lo ayudó a calmarse, ¿no? Entonces así se conocen. Churro y madre pues son hijo y madre, ¿cómo no se van a conocer? Madre y Kage se conocen de una manera rara, porque se conocen por accidente, porque se supone que Kage y madre nunca debieron como que conocerse en persona. Pero ahí va la Kage y ya la conoce. Y realmente su interacción, o sea, su relación realmente es rara, porque Kage le tiene miedo a madre, demasiado. O sea, desde el primer instante que la vio, como que la Kage vio de, mira, esta tiene cara de mala. Entonces se asusta, y cada vez que la ve se esconde tras de Churro, porque le tiene miedo. Alejandro y Churro se conocieron porque Kage va a una clase de dibujo que el profesor es Alejandro. Entonces un día la acompaña junto a Kage, y de hecho su primera interacción fue de que Alejandro iba tarde a sus propias clases que daba. Entonces corre, abre la puerta y por accidente choca con Churro y lo empuja y lo hace caer. Y entonces Churro se emputa y le empieza a decir un montón de groserías, que es un idiota, que no sabes que hiciste, eres esto y el otro. ¿Y quién iba a decir que iba a ser su futuro novio? Su futuro esposo, padre de sus hijos. Pero bueno, así se conocieron. Así se conocieron. No se me olvida otro personaje. Gael y madre igual se conocen de la manera rara. Igualmente Roberto y madre igual se conocen de una manera rara. De hecho, pero más bien como que Gael se asusta. O sea, Gael es muy asustadizo en la forma o en la manera literal, o sea, de todo lo que va de lore, por ejemplo, dimensiones, viajes en el tiempo. Y Gael simplemente quiere tener una vida normal, ¿no? Entonces cada vez que se meten como que en estos temas, igual madre obviamente tiene que ver mucho con estos temas, pues Gael se asusta. O sea, Gael es muy asustadizo. O sea, en ese punto es muy, muy asustadizo. Y Roberto no, Roberto como que sospechaba que había algo. ¿Por qué? Porque obviamente como que su don en algún tipo de temporada, yo creo que la tercera, como que se agudiza un poquito más. Entonces, por ejemplo, al ver a Kage y Churro, él vio al primer instante de que ellos no eran de esta dimensión. Entonces como que raro, o sea, los vio y dijo, esto está raro. Y luego, obviamente, como tiene un don, pues madre, pues ahí va, ¿no? De que, hola, me presento, ¿cómo estás? No voy a decir nada más, pero simplemente voy a decir que ahorita en la historia de vampiros que estoy escribiendo, la relación que tienen los personajes o intenciones que tienen los personajes o planes, lo que sea, tiene mucho que ver con el canon. Y lo hice a propósito, por ejemplo, no sé, cualquier cosa que quiera
mayormente cualquier cosa o acción o relación que tengan los personajes entre sí en la historia de vampiros la van a tener en la original. O sea, casi 100% confirmado, ¿va? Entonces ya fue eso, o sea, ya dije mucho. Ya dije mucho. Espero que les hayan gustado. Y eso ya fue todo. Fueron poquitas preguntas, pero realmente las aproveché para alargarme lo tanto que quería. Ojalá que esto les ayude un poquito para el KG Maratón, que es el concurso que estoy haciendo. Igual que tienen la oportunidad o como que para elegir dibujar a mis personajes. Entonces, pues ya, eso, espero que todo esto del lore les ayude. Recuerden que aquí abajito está el link de vampiros, está el link para el lore de Lisbeth, que esto sí es canónico. Y espero que no les haya aburrido como que el speed paint, el time lapse de hacer la animación, pero realmente igual tiene mucho que ver todo esto, tiene mucho que ver. Literal es, creo que, bueno, no sé en qué momento exactamente de la historia, pero sí se pone fuerte. Y bueno, ya, eso fue todo. Ojalá ya este año sacar los primeros capítulos. Dios, por favor, veme a los ojos. Y bueno, ya, este fue el resultado final. Y eso fue todo. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! You actually liked me, didn't you? What am I doing? Why do I want to hurt you so bad? I'm supposed to be a friend. I just want to be a friend.